Llegue hasta ti mi súplica, Señor. Inclina tu oído a mi clamor. Presentemos al Señor todas nuestras intenciones. Oremos para que nuestros familiares, amigos, seres queridos y nosotros gocemos de abundancia, de prosperidad y nunca nos falte el pan de cada día. Que todos tengamos salud y trabajo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidámosle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con el alma y el cuerpo bien dispuestos podamos cumplir libremente tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del libro de los Reyes. En aquel tiempo el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña, la llamó y le dijo: «Tráeme por favor un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella respondió: «Te juro por el Señor tu Dios que no me queda ni un pedazo de pan, tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepara como lo has dicho. Pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella fue y hizo lo que el profeta le había dicho, y comieron él, ella y el niño. Y tal como lo había dicho el Señor por medio de Elías. A partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al salmo: el Señor siempre es fiel a tu palabra. El Señor es siempre fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. El Señor siempre es fiel a su palabra. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama al Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. El Señor siempre es fiel a su palabra. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente. Reina tu Dios, oh Sión,
reina por los siglos. El Señor siempre es fiel a su palabra. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo no entró en un santuario construido por mano de hombres, y que él solo era figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, el que manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte vengan al juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que lo aguardan en él y tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque el reino de los cielos es para ellos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Enseñando en Jerusalén, decía Jesús a la multitud: cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con traje de ceremonia y que les hagan reverencias en la calle. Buscan el sitio de preferencia en las sinagogas y el lugar de honor en los banquetes. Esa gente que devora los bienes de las viudas y solo por aparentar hacen largas oraciones, recibirá un castigo más severo. Y sentado frente al lugar donde se echaban las limosnas para el templo, observaba cómo la gente iba echando las monedas. Había muchos ricos que daban grandes limosnas. En esa llegó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, ni el 50avo de un jornal. Entonces llamó Jesús a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro, esta viuda pobre ha dado para el templo más que estos otros, porque los demás dieron una parte de lo que les sobraba, pero ella en su pobreza dio todo lo que tenía, toda su fortuna. Palabra del Señor. Hoy la palabra del Señor nos habla de la pobreza en el mundo. En primer lugar, tengamos en cuenta que la mayoría de los hombres y de las mujeres vive precariamente el día a día y muchas veces no tiene una de las comidas. No necesitamos ir a África o a otras partes del mundo. Puede ser en el barrio, puede ser en la vereda donde vivimos, en nuestro pueblo o ciudad. Mucha gente está aguantando hambre y vive sin dignidad precisamente por la pobreza. En segundo lugar, muchas patologías van en aumento. En tercer lugar, el miedo y la desesperación se apoderan de miles de personas. Ya tienen miedo a vivir y están desesperados porque, por ejemplo, no tiene trabajo ni salud. En cuarto lugar, la alegría de vivir se apaga en la juventud y prefieren la muerte. Sin embargo, el Señor dice: alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Y el Señor quiere precisamente a través de su Espíritu darnos el gozo y la alegría, un fruto maravilloso para todos los creyentes y también para los ciudadanos que quieren cumplir la voluntad del Padre Celestial y desean abundancia para todos. Aparte de eso, en quinto lugar, la falta de respeto se pierde en las instituciones educativas, escuela, colegio, universidad, también en el barrio y en las relaciones interpersonales como en la familia. En sexto lugar, la violencia crece, hay conflicto armado y guerra entre países y también entre las regiones, incluso en una ciudad.
Séptimo, la inequidad es más patente en la actualidad. Ha crecido la riqueza, pero con desigualdad, y todos somos iguales, hombres y mujeres, a los ojos de Dios. 8. Hay que luchar para vivir, y muchas veces se vive con poca dignidad. La vida en lucha es combate, y sin embargo, Dios quiere que tengamos vida en abundancia. 9. Estamos viviendo la era digital, la era del internet, y muchas veces vivimos por estar sumergidos en las redes sociales de espalda a la realidad, y necesitamos tener contacto directo con el otro, de tal manera que es urgente hacer buen uso de las redes sociales. 10. El fenómeno migratorio en la actualidad se está propagando más y más, y hay quienes están desplazados por la violencia y están buscando mejores oportunidades de vida. Hay toda clase de abusos, como por ejemplo abusos de poder, abusos económicos, abusos de conciencia y abusos sexuales. 12. La crisis ambiental la podemos ver en la actualidad cuando crecen los ríos, hay deforestación, contaminación, cambio climático y pérdida de biodiversidad. 13. Hay exclusión y marginación, quienes viven sin salud, sin trabajo, y estamos viviendo la cultura del descarte. 14. Ante tantas problemáticas sociales y ambientales, la indiferencia de miles de ciudadanos, incluso de cristianos. 15. Se da todo esto por la negación de la primacía del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. En términos generales, la realidad actual son las violencias contra las mujeres que son maltratadas, el feminicidio, y son incitadas a abortar. Eso también es una violencia contra la mujer. Aparte de eso, el descarte de las personas con discapacidad que se dejan precisamente a un lado cuando siguen gozando de derechos. En tercer lugar, el abandono del adulto mayor, muchas veces solo, marginado y excluido, cuando la sabiduría del adulto mayor es valorada en la Sagrada Escritura. Se da la explotación infantil y abuso a la infancia y la adolescencia. Y los jóvenes sin arraigo, sin sentido, y pierden la identidad. Todo esto tiene que ver con la pobreza extrema que vivimos en la actualidad. Sin embargo, iluminados por la palabra del Señor, vivimos con sentido, alegres y motivados. En primer lugar, le pedimos a Dios que aparte de la infancia, la adolescencia, la juventud, el adulto y adulto mayor, de las mujeres y de los jóvenes, todos los males, para que gocen y gocemos de salud física, mental, social y espiritual. En segundo lugar, le pedimos a Dios que podamos cumplir libremente su voluntad, y es una voluntad para crear algo lindo y bonito donde nos encontremos, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde haya justicia y paz. En tercer lugar, cuando hay hambre, por ejemplo, lo que pasaba a la viuda que habla el Antiguo Testamento. Ella decía: comeremos y después nos moriremos, porque ya no hay harina, ya no hay aceite, ya no hay nada, absolutamente nada. No hay trabajo y estamos pasando por grandes dificultades. Sin embargo, el profeta Elías, hombre de Dios, sencillamente le da un mensaje de esperanza a esta mujer que está con su hijo, como muchas mujeres en la actualidad que están solas con sus hijos, son cabezas de hogar, y sencillamente el hombre le dice: no te angustias, no estás sola, habrá siempre el pan de cada día, en tu casa no faltarán la harina ni el aceite, hasta el día en que el Señor mande la lluvia a esta tierra. Hoy la palabra del Señor le dice a miles de mujeres: no se preocupen, no se angustien, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y sin embargo, esta mujer le da el pan a este hombre de Dios, profeta del Altísimo. No es un profeta de desgracia, sino un profeta de buenas noticias. Y no faltaron nunca en la casa la harina ni el aceite, porque confió en la palabra de Dios. Que todas las mujeres, como esta mujer del Antiguo Testamento, sean mujeres de fe, de esperanza, de amor, y practiquen la justicia y la paz, el amor, la verdad, la libertad. Estos valores o virtudes tan importantes del Evangelio. Dios ama a la mujer, el hombre y la sociedad necesitan a la mujer del genio femenino para el desarrollo humano integral, para la abundancia y la prosperidad en el ámbito personal, familiar y comunitario.
Ahora bien, queridos hermanos, en quinto lugar, la palabra del Señor nos trae 10 grandes recomendaciones a través del Salmo 145 que leíamos hace un momento. Todas nos hablan del Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Cómo actúa el Señor? ¿Por qué está presente en medio de nosotros? ¿Y cómo podemos pasar de la pobreza a la riqueza, al bienestar integral? En primer lugar, el Señor se mantiene siempre fiel. Dios es fiel y nos invita a la fidelidad. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Fidelidad al cristianismo, a los valores. En segundo lugar, Dios hace justicia a los oprimidos, de tal manera que los pobres y oprimidos verán la gloria de Dios y habrá justicia y paz. Dios es justo y Jesucristo dice, dichosos los que trabajan por la justicia, porque serán llamados hijos de Dios. En tercer lugar, el Señor da pan a los hambrientos, aquellas personas que están pasando por grandes dificultades, como las que mencioné al iniciar. Dios le da el pan de cada día. Y sigamos orando diciendo en el Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, líbranos del mal. Amén. Ahora bien, en cuarto lugar, el Señor liberta a los cautivos. Liberación integral. Si estamos cautivos o te encuentras oprimido en este momento, el Señor te libera. Vamos a experimentar libertad día a día. Libertad, por ejemplo, de aquellas cosas que nos están afectando, ya sean económicas, aquellas cosas que nos están afectando en las relaciones interpersonales. El Señor te quiere libre. Y recordémoslo, para ser libre nos ha libertado nuestro Señor Jesucristo. Apropiémonos de las promesas y de la palabra del Señor. El Señor, en quinto lugar, abre los ojos al cielo. En sexto lugar, el Señor endereza a los que ya se doblan. En séptimo lugar, el Señor ama a los justos. En octavo lugar, el Señor guarda a los peregrinos. Somos peregrinos y vamos hacia el cielo. Peregrinamos acompañados de una persona, de familiares, de amigos, de seres queridos. El Señor bendiga nuestro peregrinaje durante lo que queda de este año y a partir del 24 de diciembre, donde inauguramos el jubileo del 2025, este año del 2025 será el año del jubileo como peregrinos alegres que vamos peregrinando hacia la casa del Padre Celestial. Recordemos esta palabra. Somos peregrinos, vamos hacia el cielo. La fe, la esperanza y la caridad están con nosotros, nos iluminan. Por eso, durante esta peregrinación, a veces muere un familiar, un amigo, un ser querido, se adelanta y va a la casa del Padre Celestial y nos estará esperando con los brazos abiertos. No somos errantes, no estamos de un lugar para otro. Sencillamente vamos con dirección, con propósito, sabiendo que Dios nos acompaña. 9. El Señor sustenta al huérfano y a la viuda. 10. El Señor trastorna el camino de los malvados. 11. El Señor reina eternamente. Y 12. El Señor es Dios de Sión de edad en edad. Salmo 145 nos habla de una fe operante. Una fe sin obras es una fe muerta. Por eso, si tenemos fe en Dios Creador, todos nos esforzamos y ponemos un granito de arena para crear justicia y paz, amor, verdad y libertad. Si creemos en Jesucristo, la luz del mundo, el buen pastor, camino, verdad y vida, la puerta de las ovejas, vamos también a generar procesos de cambio, transformación social y ambiental. Y si creemos en el Espíritu Santo, vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos santifique y vivamos siempre con sentido, con orientación. Que Dios bendiga la infancia, la adolescencia, Dios bendiga la juventud, a los adultos y adultos mayores. En cada etapa de la vida gozamos de dignidad. Qué importante es buscar el bien común, comprendiendo esa dignidad de hijos de Dios, de hermanos en Cristo, de templos del Espíritu Santo. La segunda lectura de Hebreos capítulo 9 nos habla de Cristo, sumo y eterno sacerdote, según el rito de Melquisedec. Y es el verdadero santuario donde entró Jesucristo, el santuario del cielo a la derecha del Padre Celestial. Cristo, como sacerdote, está a la derecha del Padre para interceder por nosotros y para que el Padre escuche nuestra oración. ¿Qué le estás pidiendo a Dios?
El Señor te conceda salud, trabajo y vivienda, y el Señor te conceda mejorar tus relaciones personales, te conceda auténtica felicidad de acuerdo al Evangelio, una felicidad que va más allá del consumismo, del individualismo, del materialismo, del inmediatismo. Por eso Cristo, sumo y eterno sacerdote, está a la derecha del Padre, allí en el cielo, el verdadero santuario. Intercede por nosotros, y a través de su pasión, muerte y resurrección, por sus llagas hemos sido sanados, por su sangre liberados. Que la sangre de Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, descienda a nuestra casa, en nuestros familiares, y quedemos todos sellados con la sangre de Cristo para vernos libres de todo mal, de toda perturbación. Cristo es sacerdote, víctima y altar al mismo tiempo. En ese sentido, queridos hermanos, esta misma lectura nos habla de la creación del mundo. La creación, obra de las manos de Dios. Somos también obras de las manos de Dios. Dios es el divino alfarero, nuestro Padre, el viñador, el buen pastor, nos ha creado, y con su mano poderosa, desde el punto de vista del buen pastor, del Padre o del viñador, esa mano te salva, te libera, te protege, te promueve, está contigo y te defiende de todo mal, de todo peligro. Por eso, como hijos de Dios, cuidamos la creación o el medio ambiente y estamos en paz con la naturaleza. Nos comprometemos con mitigar el cambio climático y el calentamiento global. Esto no es un cuento, no es una mentira, no es un juego, es verdad. Por eso, los ríos, los mares, los océanos, creados por Dios, tenemos esa misión de cuidarlos, de protegerlos, y que Dios a cada familia le dé precisamente territorio para vivir con sus seres queridos y cuidar y cultivar ese terreno que le pertenece. Ahora bien, Cristo nos libera es del pecado, de la muerte eterna, de la condenación, del castigo eterno. Vivamos libres del pecado y de la condenación. Cristo murió una sola vez, nosotros también moriremos y resucitaremos juntamente con Él y estaremos a la derecha del Padre. En ese sentido, como dice la palabra, y cuando aparezca de nuevo Jesucristo, no será ya para ofrecerse por los pecados, sino para traer la salvación a los que esperan su venida. Esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino, Cristo viene, Cristo vendrá, y es lo que celebraremos en Navidad 24 y 25 de diciembre, y ya prácticamente estamos empezando a celebrar el Adviento gozosamente para preparar la venida del Señor. Ese es un tiempo de alegría, no de consumismo ni de materialismo. Vivamos felices y contentos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No tengan miedo, se acerca su liberación. Ven, Señor, a nuestras almas, ven, Señor, no tardes tanto. Amén. Finalmente, para concluir, queridos hermanos, Cristo critica a los escribas y dice: no sean como los escribas, que son vanidosos, hipócritas, egoístas, y no les preocupa el bien común ni la dignidad humana, y sencillamente lo hacen todo para aparentar que son gente buena y religiosa. De igual modo, el Señor quiere bendecir a los gobernantes y líderes religiosos para que hagan siempre el bien y no busquen su interés personal o familiar, sino el bien del pueblo y de las comunidades. Si vamos a dar una limosna, vamos a hacerlo es para dar y valorar la solidaridad, la caridad y el amor al otro. A ejemplo de Jesucristo, que se sacrificó a sí mismo por la humanidad para sanarla y liberarla. Cuidado con los escribas, cuidado con la vanidad, la hipocresía y el egoísmo. Ayudemos a los demás en la medida de las posibilidades. Amén. Vamos a orar y a decir: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que viva con gratitud la misericordia que el Padre le ofrece cotidianamente, que con sus obras llegue al corazón de cada hombre y sea para el mundo expresión de mansedumbre y de esperanza. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por quienes dirigen el curso de los pueblos, para que entren en razón y se dediquen a hacer un sabio uso de los bienes a favor de los más pobres y necesitados. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por quienes pasan hambre y carecen de lo necesario, para que el Señor envíe personas que se compadezcan de esta situación y ayuden desinteresadamente a nuestros hermanos más necesitados. Oremos.
Señor, escucha nuestra oración. Por los jóvenes que se han alejado de la fe debido a nuestra incoherencia, para que a través de nuestra toma de conciencia y de nuestra conversión puedan volver a creer en el seguimiento del Señor de manera radical y alegre. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que nuestra voluntad de seguir al Señor sea cada vez más decidida y las decisiones de cada día podamos dar testimonio de nuestro deseo de gastar nuestra vida por el Señor. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Por los que ven esta Santa Eucaristía, para que nunca le falte el pan de cada día y tengan salud y trabajo, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por los sacerdotes del Dios Altísimo, para que ejemplo de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, den la vida para los demás, y si están desanimados, solos, tristes y abandonados, experimenten el amor de Dios y renueven su amor primero por la evangelización. Oremos. Señor, escucha nuestra oración. Entreguémosle al Señor nuestras ofrendas. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores. Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano. Su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor. Como un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus fieles. Por eso te alabamos y te glorificamos, y con los ángeles y los santos cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos la muerte, proclamamos la resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamando la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalece a tu pueblo con el cuerpo y la sangre de tu Hijo,
y renueva a todos a su imagen. Derrama tu bendición abundante sobre el Papa Francisco, obispo de Roma, nuestro obispo Octavio de Jesús Castellón Arroyave, de la Iglesia Juan Pablo II. Que todos los miembros de tu Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos y crezcamos en la fidelidad al Evangelio. Que nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres, y así le mostremos el camino de la salvación. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del Dame mundo. la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por el don sagrado con que nos alimentas, e imploramos tu clemencia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios los bendiga y los guarde. Amén. Dios los proteja de todo mal y peligro. Amén. Dios le muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado. Feliz semana para todos. Amén.